Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto en los últimos temas y vamos a entrar un poquito en dos temas relacionados con las adicciones, específicamente el tabaquismo y el consumo del alcohol. Pues bueno, antes de empezar vamos a recordar un poco lo que vimos la clase pasada. Vimos que estuvimos viendo que las adicciones no solamente tienen que ver con el consumo de sustancias como las drogas, como el alcohol o el tabaco, sino que una adicción puede tener que ver o puede estar relacionada también con ser adicto a un videojuego, ser adicto a alguna actividad, ser adicto a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, pero ¿cómo es que se producen este tipo de comportamientos o las adicciones en un organismo? Lo que sucede es que nuestro organismo, como ya hemos visto, produce ciertas sustancias. En el caso del cerebro y más específicamente en el caso de cuando nuestro cuerpo siente felicidad, siente satisfacción, siente alegría, nuestro cerebro produce dos sustancias, la dopamina y la serotonina. Estas sustancias se van a producir para que nuestro cuerpo las detecte y comencemos a sentir placer. Es decir, cuando nosotros hacemos algo que nos gusta, cuando comemos algo que nos gusta, cuando estamos con la persona que queremos, cuando estamos en familia, cuando nos divertimos, cuando sentimos placer, nuestro cerebro libera esta sustancia de manera natural. Pero esto resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque existen sustancias que lo que van a hacer es que van a engañar a nuestro cerebro para que comience a producir estas sustancias, específicamente en los neurotransmisores. Recuerden que los neurotransmisores son aquellos que van a servir para que para que exista una comunicación entre las neuronas. Bueno, estas sustancias van a engañar de cierta manera a nuestro cerebro, lo que va a provocar que al engañar a nuestro cerebro pensemos que cuando consumimos cierta sustancia nos sintamos felices. Por eso es que muchas veces escuchamos que digan, no, es que esta persona está triste y se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas para sentirse bien. La realidad es que no nos estamos sintiendo bien, simplemente esta sustancia, esta droga está engañando a nuestro cerebro para que pensemos de esa manera. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? ¿Cómo una persona se convierte en adicta? Van a decir ustedes, yo puedo probar esto, puedo consumir esto y lo voy a controlar. Pero no es así. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, nuestro organismo se acostumbra o se adapta a las diversas situaciones, a los diversos estímulos que le damos o que hay en el ambiente. ¿De qué manera ocurre esto? Pues bueno, así como con las enfermedades. Por ejemplo, los virus, como ahorita está muy de moda el famoso coronavirus. ¿Qué pasaba y por qué es tan difícil de vencer esta enfermedad? Porque al ser un virus, al entrar a nuestro cuerpo creamos algo que se llama anticuerpos. Nuestro cuerpo se va acostumbrando a este virus y lo que provoca que el virus se vuelva más fuerte y cada vez que nos da necesitamos más anticuerpos. Algo parecido pasa con las adicciones. Lo que sucede es que nuestro organismo al consumirlas cada vez va a necesitar de más cantidades para poder producir la dopamina o la serotonina. Es decir, si yo al principio cuando comienzo a consumir cierta sustancia necesitaba 1 gramo para sentirme bien, para producir esa dopamina en nuestro cerebro, con el paso del tiempo yo voy a empezar a necesitar más cantidades, 3 gramos, 6 gramos, 10 gramos, 20 gramos y así voy a necesitar cada vez más de esta sustancia para poder sentirme bien. Por lo que resulta de gran peligro porque esto se llama dependencia. Y lo que provoca esta dependencia es que, como su nombre lo indica, dependamos de cierto modo de esta sustancia. ¿Ok? Entonces aquí les tengo una imagen, vamos a verlo un poquito más de cerca, de algunas personas y los daños que pueden causar el consumo de esas sustancias. Vemos que tenemos a las personas antes y después de comenzar a consumir ciertas drogas. Entonces el daño no solamente nos lo hace, y aquí ustedes van a pensar es que son fotos de jóvenes y de viejos. No, son fotos de personas de casi la misma edad. Personas que solamente se ven así por el consumo de drogas.
Entonces hay que tener en cuenta también eso. Y pues bueno, el consumo de estas sustancias, de esas adicciones, puede crear enfermedades e incluso llevar a la muerte. Y pues bueno, uno de los principales problemas adictivos o sustancias adictivas que hay actualmente es el tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad, porque es una enfermedad o una adicción que va a ocasionar diversas enfermedades, muchas enfermedades en nuestro organismo, desde el cerebro, el corazón, la boca, y aquí las tenemos varias de ellas. En el cerebro provoca daños en la memoria, en la capacidad de atención, en el lenguaje, en el corazón aumenta el ritmo cardíaco, en la boca produce manchas en los dientes, mal aliento, heridas, en los pulmones puede provocar cáncer incluso, en el estómago también, e incluso en la fertilidad puede provocar que una persona que consume mucho tabaco, mucho cigarro, se convierta en estéril, es decir, que no pueda tener hijos. E incluso puede llevarnos a la muerte. Entonces vemos que es una de las sustancias o de las adicciones más peligrosas porque puede dañar diversos órganos de nuestro cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias. Yo tengo que conocer, antes de querer y decidir si yo voy a consumirlo, tengo que conocer cuáles son los riesgos. Pero ¿por qué es tan peligrosa esta sustancia? Bueno, esta sustancia, o más bien este producto, el tabaco, contiene una sustancia llamada nicotina. Escúchalo bien, pregunta de examen. El tabaco contiene nicotina, que es una sustancia muy adictiva y mortal, lo que provoca una fuerte adicción. ¿Por qué? Porque esta sustancia llega rápidamente, apenas uno fuma esta sustancia que contiene el cigarro, llega rápidamente, en menos de 8 segundos llega al cerebro, lo que va a producir que haya, como les decía anteriormente, junto con otras drogas, la producción de dopamina y serotonina en nuestro cerebro, lo que va a producir que sintamos placer por fumar y nos estamos engañando, ¿ok? El efecto es corto, muy corto, por lo que sentimos la necesidad de consumir más. Esto es otra característica de las drogas fuertes. Lo que pasa, además de crear dependencia, es que muchas veces el efecto es muy corto, lo que provoca que queramos seguir consumiendo mucho más y mucho más, lo que nos va a llevar a crear una adicción e incluso llegar a morir, ¿ok? Pero además de la nicotina, el tabaco, el cigarro contiene muchísimas sustancias que no son naturales, que son químicos y son tóxicos para nuestro cuerpo. Sustancias como alquitrán. ¿Qué es el alquitrán? El alquitrán es lo mismo con lo que hacen las carreteras, con lo que hacen el chapopote. Entonces imagínense ustedes, cada vez que alguien consume tabaco, está consumiendo esta sustancia. Y pues bueno, los daños van desde una enfermedad llamada efisema pulmonar, pregunta de examen, efisema pulmonar que es causado por el tabaquismo, y daños al cerebro. Aquí tengo una imagen en la que vemos cómo se va a desarrollar esta enfermedad. Los pulmones sanos, alvéolos sanos. Cuando una persona comienza a fumar, los alvéolos o los pulmones comienzan a dañarse, comienzan a quedar de este color hasta formar una gran llaga y dañar los pulmones que van a ocasionar el efisema pulmonar e incluso pueden ocasionar cáncer. Y pues bueno, la siguiente es el alcoholismo, otra de las drogas que se llaman drogas legales. Las drogas legales son aquellas sustancias nocivas, adictivas, que son permitidas por la ley. ¿Cuáles son? El tabaco y el alcohol. Y pues bueno, después del tabaco tenemos el alcoholismo. El alcoholismo es otra enfermedad, otra adicción muy grave y muy importante. Entre estas puede causar el deterioro de las capacidades de aprender y de desarrollarnos en nuestra vida. Es decir, afecta directamente al cerebro. Una persona que es alcohólica no tiene la capacidad de pensar de manera razonable, no puede llevar a cabo las actividades normales que lleva en su vida cotidiana, lo que puede ocasionar muchos problemas, desde embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual porque uno no está consciente, violaciones,
accidentes automovilísticos e incluso perder el trabajo, perder a la pareja, incluso salirse de la escuela. Y pues bueno, entre los principales problemas que va a ocasionar el alcoholismo tenemos lo siguiente. También pregunta de examen. Un embarazo no planeado, el alcoholismo puede ocasionar un embarazo no planeado, una infección de transmisión sexual, violencia intrafamiliar, separación de los padres e incluso la muerte por accidentes. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que se genera el alcoholismo? De la misma manera que el tabaquismo, el alcohol va a afectar diversas partes de nuestro cuerpo, principalmente el cerebro. Y aquí tenemos una de las imágenes que nos muestra un poquito de cómo se lleva a cabo esto. En el cerebro, ¿qué es lo que va a ocasionar? Disminuye la concentración, es decir, yo ya no pongo la misma atención, la falta de memoria y el autocontrol. Por eso es que uno muchas veces unas personas cuando están alcoholizadas se creen que son muy valientes o que pueden hacer todo, pero esto es ocasionado por el consumo del alcohol en el cerebro al dañar nuestras neuronas. En los pulmones acelera la respiración, nos exponemos a infecciones. En la piel, la piel se vuelve grasosa, sudorosa, el corazón se acelera, incrementa la actividad cardíaca, es decir, nuestro corazón se acelera, podemos incluso llegar a tener un paro cardíaco. Y el principal órgano que se afecta es el hígado, pues provoca la acumulación de grasa e inflamación e incluso una enfermedad llamada cirrosis, una enfermedad ocasionada por el consumo excesivo de alcohol, cirrosis. Además de que daña los riñones y el estómago, provocando inflamación e irritación. ¿Ok? Y pues bueno, aquí tenemos que entre los principales daños que puede ocasionar en el cuerpo, pregunta de examen, está el habla confusa, es decir, a la persona no se le entiende. Somnolencia, es decir, uno no duerme, puede llevar varios días sin dormir cuando uno es alcohólico, solamente por ingerir las bebidas. Vómitos, diarreas, molestias estomacales, dolores de cabeza, dificultades respiratorias, distorsión visual, es decir, uno ve borroso, uno no escucha bien, capacidad del juicio deteriorada, es decir, uno no puede pensar con claridad al momento de querer hacer las cosas, lo que provoca muchas veces accidentes automovilísticos por querer manejar en estado de ebriedad o alcoholizado. Se pierde la coordinación, la pérdida del conocimiento y en muchos casos severos una persona puede llegar al estado de coma, es decir, uno cuando ingiere demasiadas cantidades de alcohol puede tener una congestión alcohólica y llegar al coma. ¿Qué es el estado de coma? Cuando una persona está casi muerta, simplemente el cerebro sigue funcionando, pero necesita de máquinas para poder seguir viviendo y no está consciente de lo que pasa a su alrededor. Muchas veces las personas no salen del estado de coma e incluso pueden morir si continúan por mucho tiempo en ese estado. Por lo que es muy importante no solamente conocer cuáles son las sustancias adictivas y cuáles son los peligros, sino también conocer qué efectos ocasionan en el cuerpo. Y también es importante cómo yo puedo saber si quiero o no quiero meterme a este mundo. Por eso les digo que es muy importante antes de entrar o consumir estas sustancias, conocer cuáles son los peligros. Por ejemplo, con el alcoholismo muchas veces se puede perder hasta el trabajo porque comenzamos a caer en la irresponsabilidad. Si una persona consume alcohol durante el embarazo puede perder al hijo o el hijo puede nacer con diversas enfermedades e incluso puede ocasionar que las personas se vean en situación de calle, los jóvenes abandonar la escuela, abandonar sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, dice aquí algo muy importante: las consecuencias del abuso del alcohol y del tabaco y de cualquier sustancia adictiva pueden ser muy graves, incluso llegar a evitar que ustedes consigan lo que se proponen. Entonces, jóvenes, yo les invito a que no se dejen llevar cuando alguien les trata de invitar o incitar o hacer que ustedes consuman ese tipo de sustancias. Les invito que antes de que ustedes traten de probarlas o consumirlas, se informen y sepan cuáles son los daños que puede causar. Les repito, el cerebro simplemente se engaña con estas sustancias pensando que somos felices, pero por el contrario nos estamos dañando y ocasionando problemas.
Hasta aquí lo dejamos.